Hola a todos, en la clase de hoy veremos serie de Taylor y ecuación del plano tangente. Y a ver, ¿qué es lo que es la serie Taylor? La explicación técnica es que cuando yo tengo una función y tengo un dominio definido para esa función, yo puedo tomar un punto A que está en ese dominio y esa función escribirla como una representación de una serie de potencia x menos a, y ese punto se llama a, ¿ya? Y esa serie de potencia, que es una forma alternativa de escribir la función, representa muy bien la función en ese dominio, ¿ya? La representación en serie de potencias de la que estamos hablando es la serie Taylor y está definido de la forma que está acá, ¿ya? Yo digo que tengo una función f de x, que es esto que está a la derecha, y la forma de representar la serie Taylor, que es todo esto de acá, desde acá hasta acá, es una suma de una serie de potencias de x menos a, ¿ya? ¿Qué es lo que es esa serie de potencias? Y acá tengo la, eh, la escritura en sumatoria, ¿ya? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que son cada uno de los términos? Acá tengo el término cero, tengo el término uno, tengo el término 2, tengo el término 3 y aquí hasta el enésimo. Entonces, para cada término yo tengo f elevado a n. Ese f elevado a n, en paréntesis, es la enésima derivada de la función. Pero no es la enésima derivada de la función evaluada en cualquier punto, es en el punto A, ese punto A sobre el cual estamos haciendo la serie de Taylor. Partido en n factorial, que es el número ¿cómo se llama esto? De derivadas que estoy haciendo, por x menos a elevado a n. Acá la única variable es x, ¿ya? Porque a es un punto, y este x está elevado a n, que es el término y el número de veces que estoy derivando la función. Entonces, yo acá voy a poder, si yo digo por ejemplo que voy a hacer serie de Taylor desde n igual 0 hasta 1, yo voy a tener de esto que está acá, va a ser f0 de a partido en 0 factorial por x menos a elevado a 0, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es 0 factorial? Es 1. La derivada 0 de una función es la función misma, y x menos a elevado a 0 es 1. Entonces, el primer término de esa serie sería este que está acá. Hoy ando un poquito más porfiado con el lápiz, pero es este de acá. Y el segundo término, cuando digo n vale 1, es este de acá. Pues. Es la primera derivada de la función evaluada en a, partido en 1 factorial, por x menos a elevado a 1. Cuando n vale 2, la segunda derivada evaluada en a, partido en 2 factorial, por x menos a elevado a 2. Cuando yo digo x, perdón, voy a borrar esto. Cuando yo digo n igual 1, yo voy a tener un x menos a elevado a 1. Y lo que voy a obtener ahí va a ser una recta. Lo vamos a ver más adelante. Cuando yo digo n igual 2, yo voy a tener un x menos a al cuadrado. Y ya empiezo a tener una función con una serie de potencias que se va a aparecer en mi función. Entonces, la serie de Taylor va a tener tantos elementos como tantas derivadas yo puedo hacer en la función. Vamos a ver que hay funciones que yo no puedo hacer la derivada 180, ¿cierto? Eso lo aprendimos. Entonces, yo puedo construir una serie de Taylor de orden 1, 2, 3, hasta el número de derivadas que me permita la función. Y algo importante, la serie de Taylor, cuando SA vale 0, se conoce como la serie de McClury. Es una cosa particular. Entonces, calculemos la serie de Taylor en este punto, ¿ya? En el x igual 5, a igual 5, ¿ya? La serie de Taylor de primer orden dijimos que va a ser f, la primera sin derivada, f de a, que esa sería 5, más f' de a por x menos a, ¿cierto? Entonces ese a yo lo puedo reemplazar por 5 acá, x menos 5. Entonces veamos primero cuánto da f de 5. Sabemos que ese de 5 va a ser un tercio de 5 al cubo menos
13 medios de 5 al cuadrado más 30 por 5. F de 5, si ustedes lo calculan, vale 29,16. ¿Ya? Entonces F de 5 vale 29,16. F' de 5, para calcular F' de 5 vamos a borrar. Entonces calculemos la derivada. F' de x es igual a 3x cuadrado partido en 3, entonces me queda x cuadrado más menos 13x más 30. Y f' de 5 va a ser 25 menos 13 por 5 más 30. Y esto me da menos 10. Entonces me queda menos 10 por x menos 5. Entonces la serie de Taylor de orden 1, SS sub 1, va a ser 29.16 menos 10x más 50. Y esto me queda 79.16 menos 10x. Y si yo voy a graficar esto, gráficamente esto es una recta que es pendiente, tangente a la serie, a la función, en el punto x igual 5. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera calcular la serie de Taylor de segundo orden, lo que tengo que hacer es sumar el término que nos falta, ¿cierto? Lo voy a incluir ahora, voy a borrar todo y lo voy a incluir. Ya, entonces acá lo que tenemos que incluir, yo pausé y incluí acá en la serie de orden 2, perdón, me falta cambiar esto acá, la serie de orden 2, el término que es la segunda derivada de la función evaluada en a por x menos a, que es 5 al cuadrado, y todo eso partido en 2 factorial, que es 2, ¿ya? Entonces para eso tenemos que obtener cuánto vale la segunda derivada de f de x. Acá tenemos el valor de la primera derivada, la segunda derivada de f de x va a ser 2x menos 13. F de la segunda derivada evaluada en 5 va a quedar 2 por 10 menos 13. Va a ser igual a 20 menos 13 es 7. Y dado que lo tengo que dividir en 2, el término acá va a ser 3,5 por... Y este x menos 5 al cuadrado lo abrimos inmediatamente. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 5, 10 menos 10x más 25. ¿Cierto? Entonces, ahora cuando lo abra, el s cuadrado me va a quedar 3,5 3,5x cuadrado menos 10x menos 10x menos 35x menos 45x. Y luego tengo 3,5 por 25. 3,5 por 25, que eso me da 87.5. Y a eso le tengo que sumar los 79.16. Y obtengo 166.6. Y eso es ahora evaluado en el punto 5, que fue el que siempre estuvimos evaluando, me da ya no una recta, sino que una parábola. ¿Y por qué me da una parábola? Recuerden, porque está elevado al cuadrado. Entonces me queda una parábola que es tangente al punto donde yo estoy haciendo la serie de Taylor, que en este caso es 5. ¿Ya? Y eso es súper importante. Vamos a ver en la siguiente diapositiva las propiedades o los beneficios de una serie de Taylor. Es importante acá que noten que este LS2, que es la segunda, la serie Taylor de orden 2, la serie Taylor de orden 1, recuerden que es una recta, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque en la serie Taylor de orden 1, el X está elevado a 1, por eso me da una recta, y esto es S1. Y siempre son tangentes al punto donde yo estoy evaluando, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la serie Taylor? Y esto es el dibujo que yo les quería hacer antes, ¿no? el que les mostré antes, de la segunda derivada. La primera es que la derivación y la integración de la serie Taylor se puede realizar término a término. Y esto es muy positivo porque me simplifican los procesos de derivar y integrar, ¿ya? Lo segundo es que me permite calcular un valor estimado de la función. Yo no necesito calcular la función completa, puedo usar ciertos términos de la serie Taylor. Cuando a mí me cuesta mucho computar una función grande en un número en particular,
yo puedo calcular la serie de Taylor de cierto nivel y decir que se parece bastante. Y por último, permite calcular la optimalidad, que esto es lo que está acá, que es la expansión de la serie de Taylor. Esto lo vamos a ver en mayor profundidad cuando tomen el curso de optimización, cuando veamos el método de Newton. Entonces, la idea conceptual que hay detrás es que esta función o cualquier otra función yo la puedo expresar de esta forma, ya como una serie de potencias. Toda función tiene su representación en una expresión de serie de potencias. Cuando hago la sumatoria de n hasta infinito, ¿cierto? O hasta que me lo permita el orden de derivadas de la función, yo voy a llegar a la misma función, ¿cierto? Cuando yo hago la serie Taylor de orden 1, ¿ya? De orden 1, yo me voy a aproximar a esta función, pero a través de una recta, que es tangente en cierto punto de la función. Cuando yo hago la serie Taylor de orden 2, me voy a acercar a la función, pero con una parábola, ¿cierto? Yo me voy a estar aproximando a la forma de la función a través de una parábola que es tangente en cierto punto, en A, en este caso. Y así sucesivamente, cuando yo voy subiendo el orden de mi serie de Taylor, voy encontrando una función cada vez más parecida, cada vez más aproximada a la función que quiero representar. Hasta cuando llego a la sumatoria de n hasta infinito, llego a exactamente la función. Esa es la idea conceptual detrás. Entonces tenemos por un lado la serie de Taylor, cuando de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, que voy a tener exactamente la expresión de la función, y por otro lado voy a tener aproximaciones de la función a través de la serie de Taylor de órdenes más pequeños, de orden 1, de orden 2, de orden 3, etc. Entonces, yo les recomiendo a través de algún software, puede ser en Desmos, ¿cierto? Que ya lo hemos ocupado anteriormente, Desmos. Pueden ir viendo, pueden ir graficando las series de Taylor de distinto orden. Primero la serie Taylor de orden 1, la de orden 2, la de orden 3, de cierta función, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, alguna de las que hemos ocupado en este video. Y pueden ir viendo cómo, al aumentar el orden de la serie de Taylor, la función resultante se va pareciendo cada vez más a la función que queremos representar. Primero es un punto, ¿cierto? La serie Taylor de orden 0. Luego va a ser una recta. Luego va a ser una parábola. Luego va a ser una función que va a tener una forma algo así. Hasta que voy subiendo el orden y voy a tener una representación exactamente igual a la función que quiero representar.